buenas tardes a todos. Estoy súper feliz de poder participar en este congreso y siento que es una oportunidad muy chévere para mostrar algunos de los resultados preliminares de mi investigación. Ok, la biodiversidad importa y es la biodiversidad lo que hace el mundo el sitio tan espectacular que es. Y es por esto que en medio de una crisis de biodiversidad, entender su origen y evolución podría ayudarnos a comprender cómo las especies han respondido a cambios climáticos en el tiempo. Para entender esta pregunta, estamos usando estamos usando como sistema modelo material de reptiles del Cretácico temprano de Colombia, en particular material de la formación Paja de Villa de Leyva, que como sabemos es el suelo mar antiguo tapizado de amonitas, como dice el himno de Villa, y también de muchos otros organismos. Ok, entonces primero haré un contexto espaciotemporal, después mostraré nuestra descripción de un tilosaurio colombiano, luego mostraré resultados preliminares de un nuevo pliosaurio y finalmente delinearé las conclusiones y en general hacia dónde se dirige esta investigación. Entonces, contexto espacio-temporal. Creo que me tienen como co-host, entonces cada vez que entra alguien a la sala impide cambiar los slides. Ok, entonces desde los genes hasta los biomas, la biodiversidad ha cambiado en el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué controla e impulsa esta biodiversidad? Algunas de las fuerzas más importantes que controlan la biodiversidad a largo plazo son el clima y la temperatura, la tectónica y de manera muy relevante también las dinámicas de extinción-originación. Es decir, cuándo y cómo aparece una especie y desaparece. Entonces, un ejemplo de cómo el clima controla la biodiversidad son los Andes colombianos. Entonces, allí varios episodios de conexión y desconexión generados por ciclos de glaciales e interglaciales produjeron eventos de rápida extinción y originación en la flora regional. Entonces, el clima es un factor súper importante. En esta reconstrucción vemos cómo los continentes y océanos se unen y se separan una y otra vez. Y durante el Cretácico temprano pasaron cosas muy interesantes en el planeta. Entonces, en este tiempo, el clima fue mucho más cálido y la fase final de fracturación de Pangea resultó en la división de dos masas continentales, la Eurasia en el norte, Gondwana hacia el sur, y esto estuvo acompañado de un aumento en el nivel del mar que finalmente terminó por generar una conexión oceánica, particularmente esta entre el Tetis y el Pacífico. Esta conexión es conocida como el corredor hispánico y permitió que los ecosistemas de cada océano se mezclaran por primera vez después de más de 120 millones de años de evolución relativamente aislada. Entonces, las cuencas sedimentarias de Europa y de Sudamérica conservan un registro súper importante que abarca esta conexión y que ofrece detalles súper importantes para entender las dinámicas de cada uno de estos ecosistemas. Bueno, y acá está la formación Paja. Entonces, la cuenca marina de la formación Paja se depositó cuando este corredor seguía abierto y la formación Paja, como ya hemos visto,
ha generado o ha producido organismos fósiles de ambos océanos, pero también un conjunto de especies endémicas. Entonces, tener la formación paja en una ubicación central de esta conexión abre una oportunidad súper importante para explorar lo que sucede cuando dos ecosistemas se unen por primera vez y originan un nuevo ecosistema. También podemos tener la visión global de esta conexión en una sola formación, y en mi investigación estoy incorporando superdepredadores, y este es como uno de los primeros intentos de cuantificar la diversidad de esta conexión. Entonces, mediante la incorporación de todos estos datos. Aquí vemos la superdiversidad del Cretácico de Colombia, particularmente para el Cretácico temprano. Y como hemos visto, se encuentran comúnmente dinosaurios, reptiles acuáticos, marinos, como los pliosaurios, plesiosaurios, ictiosaurios, tortugas, muchísimos peces. Y ahora también tenemos cocodrilos telosauroideos, cangrejos en cantidades desorbitantes, moluscos y muchísimas gimnospermas, ¿no? Bueno, acá estamos viendo algunos de los sitios que hemos visitado en Villa de Leyva, en los que aflora la formación paja, que se depositó durante 15 millones de años en un mar poco profundo durante el Cretácico inferior, entonces entre 115 y 130 millones de años. Pues hemos colectado bastante material de estos sitios. Entonces, todos estos eventos se correlacionan con las radiaciones de los tetrápodos mesozoicos. Entonces, acá estamos viendo algunos de los grupos más importantes. Estamos viendo también la conexión Tetis-Pacífico y la formación paja que se deposita inmediatamente después. Entonces, estudiar estos reptiles es súper importante porque, como sabemos, tienen un registro fósil súper extenso. Podemos usarlos para investigar preguntas macroevolutivas. Podemos entender la influencia de factores bióticos y abióticos en su diversidad, y en general constituyen una clave o una fuente súper importante para comprender los cambios taxonómicos en el tiempo. Entonces, en resumen, algunos de los factores abióticos que controlan la biodiversidad son alta transgresión marina, aumento del nivel del mar, altas temperaturas, alta productividad y alta fragmentación. Y aunque estos factores han sido relativamente bien estudiados, poco sabemos sobre los factores bióticos que pueden tener un rol en estos cambios de diversidad. Entonces, por esto es importante integrar conceptos de ecología para ir atrás en el tiempo y poder entender mejor todas esas dinámicas. Ok, ahora, bueno, mostraré más o menos la pregunta de investigación, que es cómo evolucionaron los ecosistemas en el pasado, que es lo que hace básicamente todo paleontólogo, pero en particular, cómo respondieron estos sistemas al cambio climático a través del tiempo y del espacio. Entonces, aunque este proyecto revele información súper útil, esta pregunta es gigante, pues espero dedicar gran parte de mi vida académica en contestarla, ¿no? Entonces acá vemos una representación de Solnhofen, que es del Jurásico tardío de Alemania, y este es un ejemplo de altísima resolución para entender como un escenario similar de lo que podría estar ocurriendo en la formación paja. Así que empezaré por explorar primero linajes de plesiosaurios, linajes de ictiosaurios, cocodrilos, y potencialmente integraré datos de material publicado de
tortugas. Entonces, en la formación paja, casi cada nuevo espécimen fósil representa una nueva especie, y esto está indicando los niveles de endemismo relativamente altos. Entonces, el material nuevo y publicado sugiere que la formación paja es potencialmente un hotspot único de biodiversidad. Entonces, para tener esto, algunos de los indicadores podrían ser altas tasas de originación, bajas tasas de extinción, altas tasas de evolución morfológica y alto endemismo. Entonces, en resumen, ¿por qué es importante estudiar estas dinámicas? Básicamente porque estos puntos son sistemas de soporte de la vida en la Tierra, porque estos puntos, porque mediante el estudio de las especies endémicas también se puede entender su rol en el ecosistema. Podemos comprender también cómo procesos ecológicos operan en escalas de tiempo geológico. Podemos comprender mejor cómo se recuperan las especies después de extinciones masivas. También se pueden hacer correlaciones no solo regionales, y a la larga, indirectamente esto va a tener implicaciones en la conservación del patrimonio. Entonces, en resumen, la formación paja es un sistema ideal para investigar la dinámica de originaciones y extinciones, y la formación paja representa un sitio con suficientes datos para generar filogenias y para testear métodos de paleobiodiversidad. Ok, entonces el primer paso es entonces describir estos taxa y tener una visión general de la posición filogenética de estos animales. Y esto se hace para posteriormente cuantificar la diversidad. Entonces empezaré por los cocodriliformes. Entonces esta es una foto de hace mucho tiempo, cuando estaba haciendo el pregrado, y en esta época conocí al doctor Hans, que es mi actual supervisor en el Centro de Investigaciones Paleontológicas de Villa de Leyva. Y entonces en el CIP tenían un bloque con osteodermos, que son unas placas dérmicas, y basándonos en la morfología pudimos asociarlo o a un dinosaurio ornitisquio, como los Stegosaurus, como el que están viendo acá, o a un cocodrilo con armadura, como este Macrimosaurus que ven en la pantalla. Entonces, no fue sino hasta que empecé el doctorado que empezamos a ver este material en forma, y después de varias discusiones con colegas en el Congreso de Paleontología que organizamos en Villa de Leyva, logramos identificar que efectivamente era un cocodriliforme. Pero aún más emocionante es que en el Cretácico de Colombia habitaron dos diferentes grupos de cocodriliformes talatosúqueos. Entonces acá estamos viendo una filogenia de los talatosúqueos y vemos dos principales linajes. Entonces están los teleosauroideos, que estaban provistos de una armadura, y los metriorrincoideos, que carecían de esta armadura, básicamente. Y los dos están presentes en el Cretácico de Colombia. Entonces, para los telosauroideos se creía que se extinguieron a finales del Jurásico. Sin embargo, se encontró material que lo describieron como Macrimosaurus rex. Se encontró en Tunisia, y esto puso en duda esta idea, ¿no? Sin embargo, las rocas en las que se encontró bien podrían ser del Jurásico superior, pero el material de Villa de Leyva fue depositado en capas de barremiano, y esto confirma la supervivencia definitiva de los telosauroideos a la extinción del Jurásico Cretácico. Entonces, como les comentaba, también los metriorrincoideos habitaron las aguas del mar Cretácico en Colombia,
y se encontró un espécimen en Zapatoca que les voy a mostrar en un segundo. Entonces, el primer hallazgo efectivamente corresponde a un telosauroideo y es el registro más joven de la superfamilia, pero además logramos estimar el tamaño corporal a partir de los restos encontrados y esta estimación equivale a casi 10 metros de longitud, lo cual impresiona muchísimo. Entonces, aunque este material es fragmentario, en realidad es absolutamente relevante porque es una de las primeras indicaciones del paso de fauna a través del corredor hispánico. Bueno, acá están viendo al profesor Etayo y el doctor Hans colectando el cráneo en Zapatoca en el 2008. Y bueno, acá está el cast. Esto se encuentra en estudio, así que no puedo mencionar muchas cosas. Esto es parte de una colaboración entre investigadores de distintas universidades, dentro de ellos el doctor Edwin del Rosario, pero lo más importante es que este material brindará información clave sobre la paleogeografía de los talatosúqueos. Ok, súper bonito. Y, ok. Entonces acá, pliosaurios, entonces acá tenemos a los pliosaurios más grandes y espeluznantes jamás encontrados, algunos de los que la doctora María comentó en la charla anterior, y algunos alcanzaron casi a 12 metros en tamaño corporal. Entonces, algunos de ustedes seguramente ya conocen este material si han ido al CIP o a los museos en Villa de Leyva, pero si no, tienen que ir porque son verdaderamente espectaculares. Entonces está el Kronosaurus, Sachicasaurus y Stenorhynchosaurus. El Stenorhynchosaurus es una de las especies más comunes en la zona, y en su mayoría pues han sido descritos por paleontólogos colombianos. Bueno, en diciembre estuvimos visitando las colecciones paleontológicas en Villa de Leyva y pudimos escanear la superficie del cráneo de un nuevo pliosaurio. Entonces acá, bueno, acá está Mariluz Parra, el doctor Santiago y mi supervisor discutiendo sobre ideas de anatomía de los pliosaurios. Entonces, como les comentaba, Stenorhynchosaurus es una de las especies más comunes en la zona, pero siguiendo las autapomorfías del cráneo, reconocimos que definitivamente no pertenece a esta especie. Consideramos que es potencialmente un nuevo género. La descripción va a estar súper chévere, pero lo más importante es que brindará información muy, muy importante sobre la evolución de los pliosaurios, también sobre información paleobiogeográfica. Y también tenemos datos de ictiosaurios. Entonces acá está el holotipo de Platypterygium sachcarum, que es la primera especie de ictiosaurio descrita para Colombia hace más de 2 décadas. Lo describió la doctora María. Sin embargo, los estudios de la sistemática de los ictiosaurios no han incluido a Sachcarum dentro de sus análisis. Ni siquiera el manual de herpetología lo incluye. Entonces este fue referido inicialmente a Platypterygium, que no es un género monofilético, y tiene muchos inconvenientes en las filogenias, especialmente porque pues en el tiempo se han incorporado muchísimos caracteres, y de estos caracteres no se tenía ni idea pues cuando se describió. Entonces, basado en una docena de caracteres craneales, este espécimen es distinto del holotipo de Platypterygium, que es Platypterygium platydactylus,
y estas diferencias están asociadas con su ecología de caza. También se encontró una patología en el splenial que fue encontrada por la experta en patologías de ictiosaurios, la doctora Judith Pardo. Y entonces toda esta información es súper importante porque son características que no se vieron originalmente. Bueno, entonces entre más sabemos, mejor comprendemos, porque al examinar el material encontramos que la nariz de este ictiosaurio es mucho más compleja de lo que se creía. Entonces a la izquierda estamos viendo la distribución temporal de los oftalmosaurios, que son básicamente los últimos sobrevivientes de los ictiosaurios, y las dos especies de ictiosaurio que conocemos para Colombia usualmente se ubican en la mitad de la filogenia. Entonces, revisando todo este material, estamos descubriendo información súper importante. Por ejemplo, el hecho de que la nariz sea tan compleja y que la preservación sea tan buena, nos da muchas ideas para empezar a pensar o a asociar esto con aspectos fisiológicos de los ictiosaurios. Por ejemplo, cómo respiraban, básicamente eso, ¿no? Bueno, acá están las especies. Y acá tenemos, bueno, los primeros restos de apendiculares de un ictiosaurio para Colombia que publicamos hace unos años, y esto es bajo la dirección también de la doctora María Páramo. Pero ahora que hago parte del laboratorio del doctor que es Ivo Divo, he podido ver este material a través de otro enfoque. Entonces este es, acá estamos viendo algunas de las aletas de los reptiles y vemos el modelo clásico primero, en donde uno tiene un arco digital a partir del húmero, y después este se desprende y hay un eje primario y este se ramifica. En azul vemos por acá que se desprende para el radio y los otros se desprenden para los dígitos en rojo. Después tenemos un modelo de preespecificación en el que cada una de las regiones de la extremidad, es decir, el estilopodio, el pseudopodio y el autopodio, ya está preespecificada y simplemente se expande durante el desarrollo. Y finalmente tenemos uno basado en pollos y ratones, que lo está desarrollando mi supervisor, y ahora tenemos el chance de comparar esto con el material de Colombia. Entonces este se basa básicamente, o sea, tenemos que está, o sea, tenemos el húmero en amarillo y este se ramifica por acá, entre el radio y el cúbito, y el radio y el cúbito, cada uno se ramifica en rojo para formar los dígitos 1, 2, 4 y 5. Y el dígito 3, que está en color verde, este pues está en la mitad, y esto tiene una base genética experimental súper interesante, pero además acá estamos viendo un dígito que es neomórfico, que sugiere que en realidad el último dígito es el dígito 5. Entonces, al comparar estos embriones, bueno, estos son algunos datos que se han compilado de estados embrionarios, podría ayudarnos a sugerir un modelo potencial para explicar lo que podría ser el desarrollo ontogenético de las aletas de los ictiosaurios.
Entonces está súper chévere. Ok, finalmente, entonces la formación Paja representa un hotspot potencial de biodiversidad y es uno de los pocos sitios con suficientes datos para estudiar originaciones, extinciones. El registro fósil de Colombia es súper útil para entender la conexión Pacífico, para entender la conexión del corredor hispánico. Para entender también la evolución de los ecosistemas es necesario no solo usar conceptos de paleontología y geología, pero también necesitamos integrar conceptos ecológicos. Entonces, de esta manera podemos entender cómo mecanismos ecológicos influyen potencialmente mecanismos evolutivos y viceversa. Y la preservación de este material es súper importante y esto puede ayudarnos a enfocar nuevas direcciones de investigación, por ejemplo, la fisiología o la ontogenia en ictiosaurios. Y finalmente, pues esto seguramente ayudará a ampliar las redes de investigación y colaboración nacionales e internacionales. Los invito a ver el póster de Alex, que es un compañero de mi lab, y acá esta es una colaboración internacional entre el CIP y McGill, y estamos mostrando una comparación de 2 puntos en la filogenia de los dinosaurios. Entonces está uno inicial y uno más joven, y también estamos implementando una nueva tecnología para escaneo de superficie. Bueno, especial reconocimiento al doctor Carlos Bernardo Padilla, quien dedicó gran parte de su vida al rescate paleontológico de Colombia, en especial de Villa de Leyva. Y finalmente agradecer este tiempo con todos ustedes, a mis supervisores, colaboradores, colegas, familia, amigos, en general por el apoyo y las discusiones tan chéveres. Y un reconocimiento especial a los organizadores del Congreso y a los pioneros de la paleontología en Colombia. Así que bueno, estaré más que feliz de escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Listo, Dirley, muchísimas gracias. Estamos ya en tiempo. Las preguntas nos las van a dejar acá en el chat y pues yo te las hago llegar. ¿Listo? Te agradecemos mucho por tu presentación bueno, y muchas por gracias. participar en el primer Congreso Colombiano en Paleontología. Excelente, muchas gracias.